Lo que estás a punto de descubrir sobre Juana de Arco es brutal, impactante y muy diferente a lo que te enseñaron en la Biblia. Espera, antes de que sigas viendo, suscríbete y activa la campana. Hay historias que desafían el tiempo, que arden en el corazón de quienes creen que la fe puede mover montañas. Entre todas ellas, una resplandece con un fuego imposible de apagar: la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans, una joven campesina que, guiada por su fe, cambió el destino de Francia y se convirtió en leyenda, mártir y símbolo eterno del valor divino frente a la duda humana. Pero detrás del mito, detrás de los relatos que el mundo ha repetido por siglos, existe una verdad aún más profunda, una verdad que pocos se atreven a mirar con el alma abierta. Esta es la verdadera historia de Juana de Arco. Todo comenzó en Domremy, un pequeño pueblo al este de Francia, en el año 1412. Eran tiempos oscuros. La Guerra de los 100 Años devoraba al país entero, y los ingleses, aliados con los borgoñones, habían tomado buena parte del territorio francés. El rey Carlos VI estaba enfermo, su mente rota, y el futuro del reino pendía de un hilo. Francia parecía haber sido olvidada por Dios. En medio de ese caos nació Juana, hija de campesinos humildes. Desde pequeña, no destacó por su fuerza ni por su belleza, sino por algo más misterioso: su profunda devoción. Pasaba horas rezando frente a la pequeña iglesia del pueblo, y hablaba de Dios con una certeza que los adultos no comprendían. Mientras otras niñas soñaban con bodas o fiestas, Juana soñaba con ángeles, con caballos y con un reino libre. A los 13 años, algo extraordinario sucedió. Mientras trabajaba en el campo, una luz brillante descendió frente a ella. En medio de esa luz, escuchó una voz. Era dulce, firme y poderosa. La voz dijo: «Juana, sé buena, sé piadosa. El Señor tiene una misión para ti». Aquella fue la primera de muchas visiones. Con el tiempo, Juana reconoció a quienes le hablaban. Eran San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Ellos le revelaron un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Dios la había elegido para liberar Francia y llevar al verdadero rey, el delfín Carlos, hasta su coronación en Reims. Imagina el peso de esas palabras en una adolescente que no sabía leer ni escribir, en una época donde las mujeres no tenían voz. Juana tembló, dudó, lloró. Pero la fe que ardía en su corazón era más fuerte que el miedo. Durante años guardó silencio, esperando el momento que Dios le indicara para actuar. Ese momento llegó cuando tenía 16 años. Los ingleses sitiaban Orleans, una de las ciudades más importantes del reino. Parecía cuestión de días antes de que cayera. Fue entonces cuando Juana escuchó de nuevo las voces. Le dijeron: «Ve con el delfín Carlos, él te escuchará, tú serás su espada». Ella comprendió que no podía callar más, así que, sin más armas que su fe, decidió obedecer. Pidió a un pariente que la llevara a Vaucouleurs, donde se encontraba el capitán Robert de Baudricourt, fiel al delfín. Cuando le contó su misión, él la miró con burla. Una campesina enviada por Dios para salvar Francia. Rió. Pero Juana no se rindió. Regresó días después, insistiendo una y otra vez. Su convicción era tan firme, su mirada tan encendida, que finalmente el capitán accedió a enviarla ante el delfín. Antes de partir, Juana cortó su cabello, se vistió con armadura y tomó una espada. No para matar, sino como símbolo de obediencia a su misión divina. No era una guerrera común, era una mensajera del cielo. El viaje hacia Chinon, donde se encontraba el delfín Carlos, fue largo y peligroso. Juana cruzó territorios infestados de enemigos, guiando a un pequeño grupo de hombres que, aunque al principio la consideraban una locura, terminaron por sentir respeto ante su serenidad y su fe inquebrantable. Nunca mostró miedo, dormía poco, rezaba mucho y hablaba de su misión con una certeza que parecía venir del mismo cielo. Cuando llegó al castillo de Chinon, el delfín quiso ponerla a prueba.
ordenó que otro hombre, vestido con ropas reales, ocupara su lugar, mientras él se escondía entre los cortesanos. Juana entró al gran salón iluminado por antorchas, miró a su alrededor y, sin vacilar, caminó directo hacia el verdadero delfín. Se arrodilló y dijo: «Dios os envía un mensaje, noble príncipe. Vos sois el heredero legítimo de Francia, y Él me envía para conduciros a Reims y coronaros como rey». Todos quedaron en silencio. Algunos rieron nerviosamente, otros se santiguaron. ¿Cómo podía saberlo? El delfín, impresionado, pidió hablar con ella en privado. Se dice que Juana le reveló un secreto que solo él conocía, algo tan íntimo que lo convenció de que realmente era enviada por Dios. Desde aquel momento, el destino de ambos quedó unido. Pero el Consejo Real no estaba convencido. Los teólogos y obispos querían probarla. La interrogaron durante días, intentando hacerla contradecirse. Querían saber si era una enviada de Dios o una hereje. Juana respondió a todas sus preguntas con sencillez y sabiduría. Habló del amor de Dios, de la obediencia, de su misión. Ningún argumento pudo quebrarla. Al final, la declararon libre de culpa y digna de ser escuchada. El delfín, alentado por su fe, le concedió una escolta y la envió al sitio de Orleans. Era el año 1429. Cuando Juana llegó, el pueblo la recibió con esperanza. Muchos soldados, agotados y sin moral, la miraban como a una señal divina. Ella entró en la ciudad con su estandarte blanco, adornado con flores de lis y la imagen de Cristo Rey. No llevaba espada ensangrentada, sino una bandera limpia, símbolo de pureza y fe. Desde el primer día, su presencia transformó el ánimo del ejército. Hablaba con los capitanes, rezaba con los soldados, consolaba a los heridos. A menudo se la veía llorando antes de la batalla, no por miedo, sino por el dolor de los hombres que iban a morir. Decía: «Ellos luchan por su patria, pero sobre todo por la voluntad de Dios». En pocos días, el sitio se rompió. Juana, siempre al frente, inspiraba a todos. En una de las batallas fue herida por una flecha en el hombro, pero no se retiró. Volvió a montar a caballo, levantó su estandarte y gritó: «Adelante, Dios está con nosotros». Los ingleses, aterrados, comenzaron a huir. El milagro había ocurrido. Orleans estaba libre. Francia entera habló de la doncella. Su nombre se extendió como fuego por aldeas y ciudades. El pueblo creía que Dios había enviado a una joven campesina para restaurar la esperanza. Tras la victoria, Juana insistió en que debían marchar a Reims para coronar al delfín. Muchos en el consejo dudaban. Era arriesgado atravesar tierras controladas por el enemigo. Pero Juana respondió: «Dios lo quiere. Ningún enemigo podrá detenernos si confiamos en Él». Y así fue. La marcha hacia Reims fue un triunfo continuo. Las ciudades se rendían sin luchar al ver llegar a la doncella. La gente salía a su paso, llorando, pidiendo bendiciones. Juana no se atribuía nada. Decía siempre: «La victoria pertenece al Señor». El 17 de julio de 1429, en la majestuosa Catedral de Reims, el delfín fue coronado como el rey Carlos VII. Juana, de pie junto a él, sostenía su estandarte. Mientras las campanas sonaban, murmuró con lágrimas en los ojos: «Dios ha cumplido su promesa». Aquella coronación fue el punto más alto de su vida. La fe había vencido. Pero el destino, cruel y misterioso, aún tenía reservado un último camino de dolor para la doncella de Orleans. Tras la coronación, Juana creyó que su misión había llegado a su fin. Sin embargo, las voces le hablaron de nuevo. El rey debe continuar. Francia no está libre aún. Juana comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El entusiasmo del rey Carlos VII, sin embargo, empezó a desvanecerse. Los nobles, temerosos de la influencia de aquella joven, comenzaron a murmurar. Decían que era demasiado poderosa, que hablaba con demasiada autoridad, que el pueblo la amaba más que al propio rey.
Y aunque Juana solo buscaba cumplir con la voluntad divina, su pureza y su fuerza despertaron envidias que pronto se transformarían en traición. Aún así, Juana siguió luchando. Intentó tomar París, pero la campaña fue un desastre. Sus tropas no la obedecían como antes, y el apoyo del rey era débil. Durante la batalla fue herida de nuevo, y aunque quiso seguir combatiendo, se vio obligada a retirarse. Muchos comenzaron a dudar. Los enemigos decían: si fuera enviada por Dios, ¿cómo podría ser vencida? Pero Juana sabía que la fe no garantiza victorias humanas, sino la gloria espiritual. En mayo de 1430, en la ciudad de Compiègne, Juana fue capturada. Los borgoñones la tomaron prisionera y la vendieron a los ingleses por una gran suma de dinero. Tenía apenas 18 años. Encadenada, fue llevada a Rouen, donde la esperaba un juicio que no buscaba justicia, sino su destrucción. El tribunal estaba formado por clérigos aliados de los ingleses, hombres que ya habían decidido su destino. Durante meses la interrogaron sin piedad. Le preguntaban sobre sus visiones, sobre las voces, sobre su fe. Querían que admitiera que todo era mentira, que sus revelaciones eran obra del demonio. Pero Juana, sola y sin defensores, respondió con firmeza a cada pregunta. Cuando le preguntaron si creía que estaba en gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me mantenga. Una respuesta tan simple y tan profunda que dejó sin palabras a sus jueces. A pesar de su juventud, demostró más sabiduría y valor que todos los hombres reunidos en esa sala. Nunca renegó de sus visiones. Nunca negó la voz de Dios. Y aunque la amenazaban con tortura, jamás se contradijo. Algunos de sus carceleros comenzaron a dudar. Veían en ella una pureza imposible de fingir. Aún así, el juicio avanzó como una sombra inevitable. Juana enfermó, debilitada por el encierro, pero seguía rezando. Cada noche pedía perdón por sus enemigos y rogaba que Dios fortaleciera su espíritu. Sabía que no saldría viva, y aunque el miedo la visitaba, nunca la dominó. El 24 de mayo de 1431, tras meses de tortura psicológica, la obligaron a firmar una abjuración, un documento donde prometía renunciar a su misión divina. Lo hizo, agotada, temiendo que la ejecutaran en ese mismo instante, pero al poco tiempo se arrepintió. Dijo: prefiero morir que traicionar lo que Dios me encomendó. Los jueces no necesitaban más. La acusaron de herejía reincidente, el peor de los delitos. Fue condenada a morir en la hoguera. La mañana del 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la plaza del mercado de Rouen. Miles de personas se reunieron para presenciar su ejecución. Algunos gritaban insultos, otros lloraban en silencio. Subió al cadalso vestida con un sencillo vestido blanco. En sus manos sostenía un crucifijo. Pidió un sacerdote. Rezó en voz alta, rogando a Dios que perdonara a quienes la condenaban. Un soldado inglés, conmovido, hizo una cruz con 2 ramas y se la entregó. Juana la besó y la alzó al cielo. Cuando encendieron el fuego, gritó con todas sus fuerzas: «Jesús, Jesús, Jesús». Sus últimas palabras fueron un llamado de amor y fe. Y mientras las llamas la envolvían, muchos aseguraron haber visto un resplandor blanco elevarse entre el humo, como si su alma hubiera sido llevada directamente a la luz eterna. Cuando el fuego se apagó, el verdugo quedó temblando. Dijo: «Temo haber quemado a una santa». Después de su muerte, los ingleses pensaron que todo había terminado, que el fuego había borrado su nombre y su causa. Pero se equivocaron. Lo que el fuego tocó no fue destrucción, sino purificación. De las cenizas de Juana de Arco nació algo que ni la espada ni la política pudieron vencer: la fe del pueblo francés. La noticia de su muerte se extendió por toda Francia. Muchos lloraron, otros se arrodillaron y comenzaron a rezar por ella como si fuera una mártir. Los que la habían conocido hablaban de su mirada luminosa, de su voz firme.
de la certeza con la que afirmaba haber sido enviada por Dios. En los corazones del pueblo, Juana no había muerto. Había ascendido. Años después, las mismas ciudades que antes habían dudado comenzaron a levantar templos y monumentos en su honor. En cada hogar, en cada oración, su nombre era pronunciado con reverencia. Los campesinos, los soldados, los sacerdotes, todos recordaban a la doncella de Orleans, aquella que había devuelto la esperanza a un país moribundo. Pasaron 20 años hasta que la verdad comenzó a salir a la luz. En 1456, el Papa Calixto III ordenó un nuevo juicio, esta vez para revisar el proceso que la había condenado. Se recopilaron testimonios, se escucharon a testigos que habían estado presentes en Rouen, y la verdad se hizo evidente. Juana había sido víctima de una injusticia. Sus jueces actuaron movidos por la política y el odio, no por la fe. El nuevo tribunal declaró nula la sentencia anterior y proclamó que Juana de Arco había muerto inocente, fiel a Dios y a su patria. Fue oficialmente rehabilitada y su nombre quedó limpio para siempre. Francia la lloró de nuevo, pero esta vez con orgullo y gratitud. El tiempo siguió su curso. Los siglos pasaron, los reinos cayeron, las guerras cambiaron, pero el recuerdo de Juana permaneció. En 1909 fue beatificada, y el 16 de mayo de 1920, casi 500 años después de su muerte, el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Desde entonces, Santa Juana de Arco es venerada como patrona de Francia, símbolo de fe, valentía y pureza. Su historia trasciende la religión, la política y las fronteras. Es la historia de una joven que escuchó la voz de Dios en medio del caos, que creyó cuando nadie más creía, que desafió las leyes de los hombres por obedecer la voluntad divina. Juana no buscó gloria, no pidió poder ni riquezas. Lo único que deseaba era cumplir con la misión que sentía grabada en su corazón. Y lo hizo. Aunque su cuerpo fue consumido por el fuego, su espíritu encendió una llama que aún brilla en el mundo entero. Hay quienes han intentado explicar su historia con razones humanas. Dicen que sufrió delirios, que fue manipulada por los poderosos, que su fe fue locura. Pero ninguno de esos argumentos logra apagar la verdad que brilla en su vida. Porque la fe no siempre se puede medir con lógica. A veces la fe simplemente es. Es esa fuerza que te hace avanzar cuando todo está perdido. Es ese susurro en el alma que te dice que no estás solo. Juana escuchó ese susurro y lo siguió hasta el final. Su legado vive no solo en iglesias o estatuas, sino en cada persona que se atreve a creer, en cada corazón que lucha por la justicia, en cada voz que se levanta frente a la opresión, en cada alma que confía en que Dios puede obrar a través de los más pequeños. Porque Juana de Arco no fue solo una guerrera, ni solo una santa. Fue una llama en medio de la oscuridad, una prueba viviente de que la fe puede cambiar el destino del mundo. Y así, cuando la historia del tiempo se detiene un instante para recordar a los valientes, su nombre resuena una y otra vez, con el eco eterno de los que no mueren nunca. Juana, la doncella de Orleans. Juana, la hija de Dios. Juana, la que escuchó una voz del cielo y nunca dejó de creer. La historia de Juana de Arco es más que un relato heroico. Es un espejo donde se refleja lo mejor y lo peor del alma humana. Su vida nos muestra la pureza de la fe, pero también la crueldad de quienes temen lo que no comprenden. Y aunque el tiempo la ha cubierto de gloria, su camino estuvo lleno de dolor, soledad y sacrificio. Después de su muerte, muchos preguntaron cómo una simple campesina pudo mover ejércitos enteros, inspirar a reyes y desafiar a obispos. La respuesta no estaba en su fuerza ni en su inteligencia, sino en su convicción. Juana creía, y su fe era tan grande que arrastraba con ella a todo el que la escuchaba. Su certeza era contagiosa. Donde los hombres veían imposibles, ella veía la voluntad de Dios. Su infancia sencilla la había preparado para ello. En el silencio de los campos, entre rezos y trabajo, aprendió a escuchar.
Cuando las voces llegaron, su alma ya estaba lista. No pidió pruebas, no buscó señales externas, simplemente creyó. En un mundo donde la fe se había vuelto rutina, Juana la vivió con el corazón desnudo, como una llama que no conoce la duda. En cada batalla, Juana repetía una frase: Dios guiará mis pasos. Esa confianza era su armadura más poderosa. Muchos soldados afirmaban que, cuando la veían cabalgar con su estandarte blanco, el miedo desaparecía. Decían que el viento soplaba distinto, que el cielo parecía más claro, que los hombres luchaban como si los ángeles estuvieran entre ellos. Pero su fe no era fanatismo. Juana no buscaba la guerra por ambición, sino por obediencia. En sus cartas a los enemigos ingleses, les suplicaba rendirse para evitar el derramamiento de sangre. Les advertía que peleaban contra el plan de Dios, pero siempre les ofrecía el perdón si se retiraban. Su corazón estaba lleno de compasión. Quería la paz, pero entendía que, a veces, solo la fe firme puede abrir el camino hacia ella. Cuando fue capturada, su silencio ante la tortura fue un acto de fe aún mayor que sus victorias en el campo de batalla. En esos días de oscuridad, cuando nadie la escuchaba y el mundo la había traicionado, Juana se mantuvo fiel. Su fe fue probada en el fuego antes de ser consumida por él. Dicen que, mientras ardía, muchos de los presentes sintieron vergüenza. Un capitán inglés confesó haber llorado. Otro gritó: «Hemos matado a una santa». Incluso los que la odiaban sintieron que algo sagrado se había perdido ese día, porque Juana, aún muriendo, no maldijo, no gritó de odio, solo pronunció el nombre de Jesús. Después de su muerte, los milagros comenzaron a contarse. Algunos aseguraban haber visto su figura en sueños, otros afirmaban que su cuerpo no había sido completamente consumido por el fuego. Se decía que su corazón, inexplicablemente, quedó intacto entre las cenizas. Para muchos, aquello fue una señal divina, una confirmación de su santidad. El rey Carlos VII, aquel a quien ella había coronado, guardó silencio durante años, tal vez por miedo, tal vez por remordimiento. Pero el tiempo lo alcanzó y al final comprendió que había perdido más que una aliada. Había perdido a un instrumento de Dios. Fue él quien permitió que se reabriera su juicio, buscando limpiar el nombre de aquella joven que había sido su guía espiritual y su esperanza. Y cuando el tribunal la declaró inocente, cuando se proclamó que Juana había muerto fiel a su fe, el pueblo lloró de nuevo. No de tristeza, sino de orgullo. Francia comprendió que su historia no era la de una derrota, sino la de una resurrección. El fuego que la consumió no la destruyó, la transformó, y su nombre, que una vez fue motivo de burla y condena, se convirtió en bandera. Juana de Arco pasó de ser una campesina a ser un símbolo eterno, no solo de Francia, sino de toda alma que se atreve a creer contra el mundo. Con el paso del tiempo, la figura de Juana de Arco comenzó a adquirir una dimensión casi mística. No era solo una heroína nacional, sino una voz que trascendía los siglos. En iglesias, en campos y en hogares, la gente hablaba de ella como si aún cabalgara entre los hombres. Su imagen se volvió sinónimo de fe inquebrantable, de obediencia al llamado divino y de la certeza de que Dios puede levantar a los más humildes para cumplir su propósito. Pero detrás de esa figura casi celestial, seguía existiendo la joven campesina que un día escuchó una voz en el silencio. Juana nunca pidió ser admirada ni venerada. Lo único que buscó fue obedecer. Esa es la esencia que muchos olvidan. No fue la gloria lo que la impulsó, sino la fe. Cuando todos los caminos parecían cerrados, ella eligió caminar por el único que entendía, el de la confianza absoluta en Dios. A lo largo de los siglos, poetas, escritores y artistas han intentado capturar su espíritu, pero ninguna pintura, ninguna obra de teatro ni película ha podido reflejar completamente la profundidad de su alma. Porque lo que movía a Juana no se puede pintar ni escribir, solo se puede sentir. Era una fuerza invisible que nacía del corazón mismo de la fe. En tiempos de duda,
Su ejemplo se levanta como una llama que nunca se apaga. No importa cuántos años pasen, su historia sigue recordándonos que la voz de Dios puede hablar a cualquiera, incluso a quien el mundo considera insignificante. Juana era una joven sin educación, sin poder, sin riqueza. Pero tenía lo más importante, un corazón dispuesto. Y ese corazón cambió la historia. Cada siglo ha interpretado a Juana de una manera distinta. Para algunos fue una santa, para otros una guerrera, para otros una víctima del fanatismo religioso. Pero quizás su verdadera grandeza radica en que fue todas esas cosas y ninguna al mismo tiempo. Fue humana, profundamente humana, con miedos, dudas y lágrimas, pero con una fe tan pura que la hizo trascender su propia humanidad. Su historia también es un recordatorio de los silencios de Dios. Durante su juicio, cuando Juana clamaba desde la oscuridad del calabozo, las voces que la habían guiado guardaron silencio. Fue su última prueba. Dios calló para que su fe hablara por ella, y Juana no falló. Su amor por él fue tan sincero que no necesitó escuchar para seguir creyendo. Ese silencio divino que muchos ven como abandono fue, en realidad, su mayor bendición. Porque la verdadera fe no necesita señales, necesita entrega. Juana se entregó por completo, sin condiciones, y fue precisamente en su soledad donde alcanzó la eternidad. En su martirio hay una enseñanza que atraviesa los siglos. El fuego no destruye al que vive en la verdad. El fuego purifica. Y lo que nació del fuego de Rouen no fue muerte, sino resurrección. Desde aquel día, su nombre se volvió inmortal. Cada vez que alguien pierde la esperanza, su historia susurra que nada es imposible cuando Dios llama. Cada vez que un corazón duda, la voz de Juana resuena. Confía. Porque su vida no fue una batalla por una corona ni por un reino terrenal, sino por un reino que no se ve, pero se siente en el alma. Y cuando los siglos la transformaron en símbolo, su misión continuó. Juana no dejó de luchar, solo cambió de campo de batalla. Hoy lucha en los corazones que aún buscan fe, en las almas que necesitan recordar que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. La verdadera historia de Juana de Arco no terminó con su muerte, comenzó con ella. La llama que Juana encendió en el corazón de Francia siguió ardiendo durante siglos. En cada generación, su ejemplo reaparece como un recordatorio de que la fe no se rinde, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. En momentos de guerra, los soldados franceses invocaban su nombre. En tiempos de crisis, los creyentes la recordaban como un faro de esperanza. Su historia se convirtió en una oración viva. Y sin embargo, más allá del heroísmo y de las coronas, hay algo más profundo en su legado. Juana representa el misterio de la obediencia absoluta a Dios. No cuestionó por qué fue elegida, ni pidió una señal de confirmación. Simplemente creyó. Esa fe pura y sencilla, tan rara y tan poderosa, es lo que la elevó por encima de los reyes y los ejércitos. Imagina por un momento a esa joven de apenas 17 años enfrentándose a los sabios de la iglesia, a los poderosos del reino, a los comandantes de guerra, todos hombres mayores, instruidos, endurecidos por la política y la ambición, y frente a ellos, una muchacha del campo, vestida con armadura, hablando de visiones, de ángeles, de la voluntad divina. Lo lógico habría sido que la ignoraran o la ridiculizaran, pero su fe era tan luminosa, tan real, que desarmaba cualquier argumento. Juana no necesitó gritar para ser escuchada. Su autoridad provenía de algo invisible, de esa convicción que solo nace cuando el alma está completamente entregada. En sus palabras no había duda, porque en su corazón no había espacio para el miedo. Por eso inspiraba. Por eso transformaba a quienes la rodeaban. Su historia también es una advertencia. Los mismos que la alabaron en sus triunfos fueron los que la abandonaron en la derrota. El mundo admira a los héroes mientras son útiles, pero los olvida cuando se vuelven incómodos. Juana lo entendió, pero no guardó rencor.
Incluso hacia el final, cuando supo que la traición la había condenado, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase que ella repitió tantas veces fue su escudo final. Lo que más asombra es cómo una vida tan corta puede dejar una huella tan eterna. Juana vivió apenas 19 años y, sin embargo, su impacto sigue creciendo con el tiempo. Cada nueva generación la redescubre y encuentra en ella una chispa divina. No fue una reina, ni una mártir adornada por la Iglesia en vida. Fue una hija de Dios que creyó y, por creer, cambió el curso de la historia. Y aunque Francia la venera como su santa patrona, su mensaje pertenece al mundo entero. Porque todos, en algún momento, escuchamos una voz interior que nos llama a hacer algo más grande que nosotros. Tal vez no sean voces celestiales, tal vez sea un impulso, una certeza, un fuego en el alma. Juana nos enseña que la fe verdadera no consiste en oír, sino en responder. Responder aunque duela. Responder aunque el mundo se burle. Responder aunque el camino te lleve al sacrificio. Ese fue el secreto de Juana. No temer al sufrimiento, porque entendía que la gloria de Dios brilla con más fuerza en medio de la oscuridad. Su historia no nos pide ser guerreros, sino creyentes. Nos pide recordar que la victoria más grande no se gana con espadas, sino con el corazón encendido por la fe. Por eso su voz aún resuena. En los templos, en los campos, en los corazones que buscan sentido. Y cuando alguien cae, cuando la duda se hace pesada, es como si Juana susurrara desde el cielo: «Levántate, Dios no abandona a los que confían». El tiempo pasó, pero el eco de su fuego nunca se apagó. En los siglos siguientes, su figura fue utilizada, discutida, amada y temida. Algunos la vieron como una santa, otros como una rebelde. Pero todos coincidían en algo. Juana de Arco no era una mujer común, era un misterio, una señal viva de que la fe puede mover el destino de las naciones. En 1456, 25 años después de su ejecución, el Papa Calixto II ordenó reabrir el juicio. Se revisaron los testimonios, se descubrieron las mentiras y se reconoció la injusticia. Juana fue declarada inocente y mártir. Pero para entonces, ella ya había vencido en el único tribunal que importa, el de Dios. Pasaron casi 5 siglos antes de que la Iglesia la canonizara oficialmente, en 1920. Ese día, en Roma, miles de peregrinos lloraban mientras el Papa Benedicto XV proclamaba: «Santa Juana de Arco, Virgen y Mártir». Francia entera se estremeció. Las campanas sonaron como si el alma de la doncella regresara a casa. Sin embargo, la canonización solo confirmó lo que el pueblo ya sabía. Para ellos, Juana siempre había sido santa. Su nombre estaba en las oraciones, en los himnos, en las historias contadas a los niños antes de dormir. Se convirtió en símbolo de esperanza, especialmente en los momentos más oscuros, como durante las guerras mundiales. Los soldados franceses llevaban su imagen en los bolsillos, pidiendo su intercesión antes de entrar en combate. Pero la figura de Juana trascendió las fronteras de la fe católica. También fue adoptada por escritores, artistas y filósofos. Algunos vieron en ella la encarnación de la libertad, otros, la voz femenina que desafió al poder patriarcal de su tiempo. Su historia inspiró libros, películas, canciones y esculturas. En todos los idiomas y culturas, su nombre evocaba la misma emoción: el valor de creer cuando nadie más lo hace. Y, sin embargo, si Juana pudiera hablar hoy, probablemente no se reconocería en esos homenajes, porque su misión nunca fue ser famosa ni recordada. Solo quiso obedecer. No luchó por gloria, ni buscó ser mártir. Solo siguió la voz que sentía venir de lo alto. Eso es lo que hace que su ejemplo sea tan poderoso: su pureza. En una era donde la fe se confunde con el espectáculo y las palabras pesan más que los actos, Juana nos recuerda que creer es actuar, que la oración debe ir acompañada de acción, y que la acción, si no nace del amor a Dios, se vuelve vana.
Su vida fue una oración vivida. Cada batalla, cada lágrima, cada fuego que la rodeó, todo fue ofrecido a él. Y hay algo más que no debe olvidarse. Juana fue mujer en un tiempo en que las mujeres no tenían voz ni poder. Y aún así, lideró ejércitos, habló frente a reyes y desafió a jueces. No lo hizo por rebeldía, sino por obediencia divina. Su existencia fue una profecía viviente de que Dios no elige según las normas humanas. Él elige a los pequeños para confundir a los grandes, a los humildes para derribar a los poderosos. En cada época hay una Juana de Arco esperando escuchar su llamado. Puede ser una madre que lucha por sus hijos, un joven que no se rinde ante la injusticia, una persona que mantiene su fe en medio del dolor. Todos los que se atreven a creer contra toda esperanza son parte del mismo espíritu que movió a la doncella de Orleans. Su vida no terminó en la hoguera, comenzó allí. Porque de sus cenizas nació una llama que sigue encendiendo corazones. Una llama que atraviesa el tiempo y susurra lo mismo que ella dijo antes de morir. Dios lo quiso. La llama que Juana encendió en el corazón de Francia siguió ardiendo durante siglos. En cada generación, su ejemplo reaparece como un recordatorio de que la fe no se rinde, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. En momentos de guerra, los soldados franceses invocaban su nombre. En tiempos de crisis, los creyentes la recordaban como un faro de esperanza. Su historia se convirtió en una oración viva. Y sin embargo, más allá del heroísmo y de las coronas, hay algo más profundo en su legado. Juana representa el misterio de la obediencia absoluta a Dios. No cuestionó por qué fue elegida, ni pidió una señal de confirmación. Simplemente creyó. Esa fe pura y sencilla, tan rara y tan poderosa, es lo que la elevó por encima de los reyes y los ejércitos. Imagina por un momento a esa joven de apenas 17 años enfrentándose a los sabios de la iglesia, a los poderosos del reino, a los comandantes de guerra, todos hombres mayores, instruidos, endurecidos por la política y la ambición, y frente a ellos, una muchacha del campo, vestida con armadura, hablando de visiones, de ángeles, de la voluntad divina. Lo lógico habría sido que la ignoraran o la ridiculizaran, pero su fe era tan luminosa, tan real, que desarmaba cualquier argumento. Juana no necesitó gritar para ser escuchada. Su autoridad provenía de algo invisible, de esa convicción que solo nace cuando el alma está completamente entregada. En sus palabras no había duda, porque en su corazón no había espacio para el miedo. Por eso inspiraba. Por eso transformaba a quienes la rodeaban. Su historia también es una advertencia. Los mismos que la alabaron en sus triunfos fueron los que la abandonaron en la derrota. El mundo admira a los héroes mientras son útiles, pero los olvida cuando se vuelven incómodos. Juana lo entendió, pero no guardó rencor. Incluso hacia el final, cuando supo que la traición la había condenado, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase que ella repitió tantas veces fue su escudo final. Lo que más asombra es cómo una vida tan corta puede dejar una huella tan eterna. Juana vivió apenas 19 años y, sin embargo, su impacto sigue creciendo con el tiempo. Cada nueva generación la redescubre y encuentra en ella una chispa divina. No fue una reina, ni una mártir adornada por la iglesia en vida. Fue una hija de Dios que creyó y, por creer, cambió el curso de la historia. Y aunque Francia la venera como su santa patrona, su mensaje pertenece al mundo entero. Porque todos, en algún momento, escuchamos una voz interior que nos llama a ser algo más grande que nosotros. Tal vez no sean voces celestiales, tal vez sea un impulso, una certeza, un fuego en el alma. Juana nos enseña que la fe verdadera no consiste en oír, sino en responder. Responder aunque duela. Responder aunque el mundo se burle. Responder aunque el camino te lleve al sacrificio. Ese fue el secreto de Juana. No temer al sufrimiento, porque entendía que la gloria de Dios brilla con más fuerza en medio de la oscuridad.
Su historia no nos pide ser guerreros, sino creyentes. Nos pide recordar que la victoria más grande no se gana con espadas, sino con el corazón encendido por la fe. Por eso, su voz aún resuena. En los templos, en los campos, en los corazones que buscan sentido. Y cuando alguien cae, cuando la duda se hace pesada, es como si Juana susurrara desde el cielo: «Levántate, Dios no abandona a los que confían». El tiempo pasó, pero el eco de su fuego nunca se apagó. En los siglos siguientes, su figura fue utilizada, discutida, amada y temida. Algunos la vieron como una santa, otros como una rebelde. Pero todos coincidían en algo. Juana de Arco no era una mujer común, era un misterio, una señal viva de que la fe puede mover el destino de las naciones. En 1456, 25 años después de su ejecución, el Papa Calixto II ordenó reabrir el juicio. Se revisaron los testimonios, se descubrieron las mentiras y se reconoció la injusticia. Juana fue declarada inocente y mártir, pero para entonces ella ya había vencido en el único tribunal que importa, el de Dios. Pasaron casi 5 siglos antes de que la Iglesia la canonizara oficialmente, en 1920. Ese día, en Roma, miles de peregrinos lloraban mientras el Papa Benedicto XV proclamaba: «Santa Juana de Arco, virgen y mártir». Francia entera se estremeció. Las campanas sonaron como si el alma de la doncella regresara a casa. Sin embargo, la canonización solo confirmó lo que el pueblo ya sabía. Para ellos, Juana siempre había sido santa. Su nombre estaba en las oraciones, en los himnos, en las historias contadas a los niños antes de dormir. Se convirtió en símbolo de esperanza, especialmente en los momentos más oscuros, como durante las guerras mundiales. Los soldados franceses llevaban su imagen en los bolsillos, pidiendo su intercesión antes de entrar en combate. Pero la figura de Juana trascendió las fronteras de la fe católica. También fue adoptada por escritores, artistas y filósofos. Algunos vieron en ella la encarnación de la libertad, otros, la voz femenina que desafió al poder patriarcal de su tiempo. Su historia inspiró libros, películas, canciones y esculturas. En todos los idiomas y culturas, su nombre evocaba la misma emoción: el valor de creer cuando nadie más lo hace. Y, sin embargo, si Juana pudiera hablar hoy, probablemente no se reconocería en esos homenajes, porque su misión nunca fue ser famosa ni recordada. Solo quiso obedecer. No luchó por gloria, ni buscó ser mártir. Solo siguió la voz que sentía venir de lo alto. Eso es lo que hace que su ejemplo sea tan poderoso: su pureza. En una era donde la fe se confunde con el espectáculo y las palabras pesan más que los actos, Juana nos recuerda que creer es actuar, que la oración debe ir acompañada de acción, y que la acción, si no nace del amor a Dios, se vuelve vana. Su vida fue una oración vivida. Cada batalla, cada lágrima, cada fuego que la rodeó, todo fue ofrecido a Él. Y hay algo más que no debe olvidarse. Juana fue mujer en un tiempo en que las mujeres no tenían voz ni poder, y aún así lideró ejércitos, habló frente a reyes y desafió a jueces. No lo hizo por rebeldía, sino por obediencia divina. Su existencia fue una profecía viviente de que Dios no elige según las normas humanas. Él elige a los pequeños para confundir a los grandes, a los humildes para derribar a los poderosos. En cada época hay una Juana de Arco esperando escuchar su llamado. Puede ser una madre que lucha por sus hijos, un joven que no se rinde ante la injusticia, una persona que mantiene su fe en medio del dolor. Todos los que se atreven a creer contra toda esperanza son parte del mismo espíritu que movió a la doncella de Orleans. Su vida no terminó en la hoguera, comenzó allí. Porque de sus cenizas nació una llama que sigue encendiendo corazones. Una llama que atraviesa el tiempo y susurra lo mismo que ella dijo antes de morir: Dios lo quiso.